Bienvenidos al segundo seminario Mucaza Banca, organizado por el Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad de León y una de sus entidades colaboradoras, Abanca, que siempre ha estado ahí desde el primer momento, desde hace muchísimos años, incluso desde que era Caixa Galicia, es decir, que tenemos muy buena relación. Y te quisiera dar las gracias también a todos los asistentes, porque la respuesta ha sido muy positiva. Creemos que el tema de haberlo hecho online ha beneficiado esta asistencia, porque otros años a León no pudiera haber venido gente de México, Argentina, Venezuela, Brasil, de Canarias, como hay inscritos, de Sevilla. Y con este formato podemos facilitar este tipo de formación a todas las personas del mundo. Entonces, si les parece bien a los compañeros de Abanca, pues igual hay que valorar hacerlo en este formato para otros años, ¿no? Para facilitar que todas estas personas puedan también recibir este tipo de formación. Para no retrasar más el comienzo del seminario, pues que quisiera resaltar que las tres patas, los tres pilares fundamentales de este máster en Ciencias Actuariales de la Universidad de León son la universidad, ¿no? Es decir, toda la comunidad universitaria, profesores, alumnos y personal de administración y servicios. El segundo pilar fundamental son las entidades colaboradoras. Tenemos muy buena relación con todas ellas y muestra de ellos este tipo de actividades. Y el tercer pilar son los colegios profesionales, en los que están representados pues, fundamentalmente colegios de economistas, de titulados mercantiles empresariales, de mediadores de seguros y el Instituto Actuari y el Instituto de Actuarios Españoles, ¿no? Y todos los institutos de actuarios de España, o todos los colegios. Entonces, como para agradecerles a todos ellos el apoyo a este máster, pues la inauguración va a correr a cargo de la universidad por parte de nuestra vicerrectora de actividad académica, Nuria González Álvarez, a la que agradezco dedicar parte de su tiempo, ¿no? Porque ahora está pues muy liada con sus temas a inaugurar este seminario. Y por parte de otro de los pilares, que son las entidades colaboradoras, a Marcos Lama Seoane, que es el director territorial de Abanca de Castilla y León y Asturias. Entonces les daré paso a ellos para que inauguren el seminario y luego posteriormente ya comenzará el ponente. Muchas gracias a todos. Y bueno, recordaros las breves instrucciones que iban en la invitación, ¿no? Que desactivemos todos el micro y la cámara para evitar interferencias de conexión, y que cuando finalicen todas las sesiones del seminario podéis enviarme un mail si queréis que os enviemos un certificado de asistencia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Buenos días a todos y, bueno, bienvenidos otra vez en nombre de la Universidad de León a este seminario pues Mucaza Banca, organizado desde el Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras, en colaboración con Abanca, que, como bien ha dicho Carmen, pues es uno de las entidades colaboradoras de este máster, incluso pues de alguno que era como el máster previo a este, desde el inicio, ¿no? De todas estas iniciativas. Entonces, yo quiero pues agradecer desde el nombre de la Universidad de León pues esa colaboración que siempre están dispuestos a ofrecernos para poder poner en marcha este tipo de iniciativas, ¿no? Esta es la segunda edición del seminario, aunque llevamos tres promociones del máster. El año pasado no pudo hacerse por el tema de la pandemia y, bueno, pues es cierto que, bueno, siempre desde la universidad estamos dispuestos también a colaborar en todo lo posible para que y a fomentar el desarrollo de este tipo de seminarios. Quiero agradecer, por supuesto, la asistencia de Marcos Lama Seoane como director territorial de Abanca de Castilla y León y Asturias y su colaboración, ¿no? Siempre con nosotros, y que esperemos, y que la universidad así lo quiere, que siga o que continúe pues muchos años.
También pues quiero agradecer a todos los asistentes. Como decía Carmen, pues ha sido un éxito de participación, tanto como por el número de participantes, ahora mismo hay más de 45 personas conectadas, y como en la diversidad de los países, ¿no? No cabe duda que el seminario pues ofrece contenidos que yo creo que son interesantes para muchos, para los alumnos, por supuesto, del MUCAF, pero para también otros alumnos. Animo también a aquellos que estén pensando en realizar un máster relacionado con las ciencias actuariales y financieras, pues que se decanten por el MUCAF de la Universidad de León, porque es uno de los pocos posgrados de este calibre que tenemos en España, el único en Castilla y León, y que da acceso pues, a la profesión de actuario, ¿no? Además, podemos decir que tiene un alto grado de empleabilidad. El 100% de nuestros egresados de estas dos promociones están trabajando. Por tanto, animo a todos aquellos que puedan estar interesados a que se decanten por este máster. También es cierto que la Universidad de León, para aquellos que no la conozcan, pues es una universidad pequeña, pero que ofrece una diversidad amplia tanto de estudios de grado, tenemos ahora mismo 42 grados oficiales, como de estudios de posgrado en los que marcaríamos este máster universitario en ciencias actuariales y financieras, ¿no? Tenemos 38 posgrados oficiales y 25 títulos propios, ¿no? Que abarcan la totalidad de las áreas de conocimiento. Por tanto, de alguna forma puedo invitar a los asistentes a que pues conozcan nuestra página web, donde está la información de todos los grados y posgrados, y bueno, pues valoren la Universidad de León como una opción para formarse. Sobre el contenido de este seminario, bueno, pues deciros que está organizado en 4 sesiones, que son los viernes alternos de aquí al 28 de mayo, y como habréis visto en el programa, pues ofrece temas de, yo creo que gran actualidad para todos, ¿no? Desde pues, la previsión social, la evaluación del riesgo o la gestión del ahorro. Entonces, estoy segura que este seminario pues, va a contribuir, ¿no?, a completar la formación que se está adquiriendo, los alumnos están adquiriendo en el máster y puede servir como formación complementaria para todos aquellos alumnos que estén interesados en las ciencias actuariales. Estoy convencida que estos 4 días de seminario van a ser muy fructíferos para todos y, bueno, pues por mi parte nada más, animaros pues a que consideréis siempre la Universidad de León como una alternativa para vuestra formación. Muchas gracias, Nuria, por tus palabras y tu tiempo. Si quieres, me puedes ya, cuando quieras, desconectarte y seguir con sus tareas, ¿no? Y doy paso a Marcos Lamas, que es el director territorial de Castilla y León y Asturias en Abanca. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Nuria. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero daros la bienvenida en nombre de Abanca a esta primera sesión del segundo seminario MUCAF Abanca y agradeceros sinceramente vuestro interés por esta propuesta formativa que hemos organizado en colaboración con el Máster en Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad de León. Espero que las 4 jornadas que comprende el seminario sean muy enriquecedoras para todos vosotros y que respondan a vuestras expectativas. Quiero, por supuesto, también agradecer a la vicerrectora Nuria González su presencia hoy en la sesión inaugural, a la Universidad de León y muy especialmente a Carmen González, coordinadora del MUCAF, por todo su esfuerzo, su entusiasmo y su dedicación para llevar a cabo este segundo seminario y darle la difusión necesaria para lograr que sea todo un éxito. En el banco hemos planteado esta actividad con un doble objetivo. Por un lado, nos gustaría complementar o actualizar la formación y los conocimientos que ya todos poseéis y, por otro, ofrecer una visión real del trabajo que realizan los expertos en el ámbito actuarial y financiero en una empresa privada como es Abanca. Para ello, contaremos con la colaboración a lo largo de las 4 sesiones programadas de compañeros y compañeras con una amplísima experiencia profesional, como Jesús de Juan, especialista en diseño y desarrollo de productos en Abanca Seguros, con Mario Rivera, coordinador de admisión de riesgos en Castilla y León y Asturias, con María José Martínez y Laura María Lodeiro, actuarias en Abanca Vida y Pensiones, y finalmente la última sesión con Paula Mayoral, directora de banca personal en Castilla y León y Asturias en Abanca.
Ellos serán los encargados de abordar los diferentes temas que plantearemos: la previsión social, el análisis y evaluación de riesgos para empresas, la labor del actuario en la empresa privada y, por último, la gestión del ahorro y la planificación patrimonial. La organización de este seminario se enmarca en la firme apuesta de Abanca por la educación, contribuir a que nuestros niños, los jóvenes y no tan jóvenes, reciban una formación de calidad. Bueno, es uno de los pilares que ha guiado la actividad del banco en el ámbito de la RSC desde nuestro nacimiento, podríamos decir. Este compromiso se ha ido reforzando con el paso del tiempo hasta convertirse en la actualidad pues, en uno de los objetivos que hemos marcado como absolutamente prioritarios en nuestra estrategia de sostenibilidad. Creemos, además, que ofrecer propuestas que complementen la formación académica a lo largo de las diferentes etapas educativas, desde infantil hasta la universidad, pues es la mejor fórmula para que las nuevas generaciones dispongan de los recursos necesarios para desarrollarse personal y profesionalmente, garantizando tanto el progreso como la buena salud en nuestra sociedad. Con esta meta en el horizonte, hemos sumado esfuerzos en los últimos años con múltiples instituciones educativas, como puede ser la Universidad de León y el MUCAF, instituciones de primerísimo nivel con las que llevamos muchos años colaborando y que además han sido una excelente cantera para la incorporación de talento a nuestra entidad. Una gran parte de nuestros trabajadores, muchos o algunos de los cuales hoy están aquí con nosotros, han pasado por sus aulas. Pero también hemos desarrollado numerosas iniciativas propias y en colaboración con nuestra obra social, la Fundación, y su Centro de Educación Superior IESIDE, que cuenta con más de 30 años de experiencia ofreciendo formación de calidad orientada a la empresa, basada en la excelencia, en la innovación y en las nuevas tecnologías en el aprendizaje. Entre todas las actividades que hemos puesto en marcha, me gustaría destacar el programa de educación financiera, con el que cada año conseguimos mejorar los conocimientos financieros de más de 100.000 personas, muchas de ellas niños y niñas que empiezan a tomar conciencia de la importancia que tiene una gestión correcta de la economía personal y familiar. Es un programa que vamos a seguir potenciando porque consideramos que tiene un impacto muy positivo en la sociedad. Además, es especialmente necesario en el escenario en el que nos encontramos, con una economía deteriorada por el impacto de la pandemia de la COVID-19. Y en estos momentos es más importante que nunca, tanto para los particulares como para las empresas, ¿no? Conocer bien cómo funcionan los productos y los servicios financieros y de seguros. Y sin más dilación, os presento al ponente de esta sesión, hoy centrada en la previsión social. Jesús de Juan es licenciado en Derecho por la Universidad de Vigo y diplomado superior en Derecho Europeo e Internacional por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, posgrado en Gerencia de Riesgos y Seguros por la Universidad de A Coruña, con la Cátedra Fundación INADE, curso superior en materias financieras y de seguros por la Escuela Superior de Cajas de Ahorro, tiene más de 13 años de experiencia en la relación comercial con planes de pensiones del sistema de empleo y en el diseño y desarrollo de productos de seguros de vida, ahorro y planes de pensiones. Fue director técnico del operador de banca seguros de EvoBanco y actualmente, desde ya hace años ya, es especialista, como os decía, en el Departamento de Diseño y Desarrollo de Producto en Abanca Seguros. Así que, sin extenderme más, solo quisiera reiterar que espero que las jornadas os resulten muy interesantes y, por supuesto, que nos podamos volver a ver pronto en una nueva actividad formativa. Muchísimas gracias. Jesús, todo tuyo. Muy bien, pues nada, antes de nada, muchísimas gracias por estar presentes, por haber contado conmigo. Gracias, Marcos, gracias a Carmen como coordinadora del MUCAF y a Nuria en calidad de vicerrectora de la Universidad de León. Bueno, hoy lo que vamos a ver de una manera, digamos, pues rápida y básica es todo lo que tiene que ver a nivel nacional con lo que es la previsión social. Vamos a ver el pilar, digamos, público, ¿no?, que es obligatorio, y el pilar, digamos, voluntario, que es donde a día de hoy pues, podemos tener más deficiencias, no en cuanto a cantidad y calidad de productos complementarios, sino, como comentaba Marcos, pues que tenemos que desarrollar esos conocimientos mínimos financieros que debe tener la sociedad para poder canalizar ese ahorro-previsión, digamos, de tipo pues más finalista. Sin más dilación, voy a pasar a presentar la presentación que he preparado. Yo entiendo que os la van a facilitar y de esta manera, pues nada, cualquier duda, cualquier consulta que podáis tener, ya no solo hoy, sino pues, en posteriores días, os dejo al final también mi contacto para que sin ningún tipo de compromiso podéis contactar conmigo. Vamos allá.
Vamos a ver. Vale, entiendo que ya estáis viendo la presentación. Bueno, pues por empezar de una manera pues introductoria, el índice de contenidos de lo que vamos a ver hoy es una brevísima definición de lo que es la previsión social, los tipos que hay. Vamos a entrar también de una manera rápida en la previsión social pues, pública, ¿no? La obligatoria, que pues, en España está articulada a través de la Seguridad Social, está recogida en la Constitución y es un derecho de todos los españoles y todos los residentes extranjeros, incluso los extranjeros que transitoriamente pues, están en nuestro país, y donde nos vamos a centrar es en lo que es la previsión social voluntaria o complementaria. En este sentido, en cuanto a qué es la previsión social en general, bueno, pues no deja de ser aquel conjunto de medios y acciones pues, dirigidas a atender las necesidades de los integrantes de cualquier sociedad. El objetivo, pues lograr que se mejoren pues, las condiciones sociales, económicas, humanas de toda la población mediante la protección de todos los individuos ante ciertas situaciones de riesgo, como pueden ser la pobreza, la enfermedad, el desempleo, pues las limitaciones físicas o psíquicas que puedan tener, incluso los problemas pues, derivados de la vejez, ¿no? En este sentido, habría dos tipos, la pública y la voluntaria o privada o individual, podemos llamarlo de diferentes maneras, en la cual pues, lo que la utilizaríamos sería para complementar ese sistema público. El sistema público, al final, como no puede ser de otra manera, pues está soportado por el Estado y es obligatorio. A nivel nacional, ¿cuáles podrían ser las diferencias entre ambos tipos de previsión? Pues la principal y más importante sería en cuanto al régimen, digamos, económico y financiero, que sería que la seguridad social es un sistema de reparto, un sistema basado en la solidaridad intergeneracional, interregímenes, interregional, etcétera, etcétera, con una unidad de caja, que en este caso sería la Tesorería General de la Seguridad Social, y que es un sistema que tenemos que indicar que es muy generoso, ¿no? en el colectivo. ¿Qué significa un sistema de reparto? Pues que las prestaciones se pagan con las contribuciones que se captan en el mismo ejercicio. Entonces, de aquello que se capta por encima, digamos, lo que serían las bases máximas, ¿no? Ese exceso, digamos, de aportación en relación a la base máxima o a la pensión máxima que se podría cobrar, se reparte para complementar, digamos, aquellas bases mínimas donde, pues, al final lo que generan son prestaciones mínimas. Entonces, digamos que es un sistema absolutamente solidario en cuanto a todo el funcionamiento. Y decimos que es muy generoso en el sentido de que nunca se va a cobrar, digamos, una pensión mínima en el sentido más estricto, puesto que siempre van a existir unos complementos que lo que hagan es que, con independencia del cálculo sobre la base de cotización que se ha realizado para calcular la pensión, pues siempre se va a acercar, digamos, a un nivel mínimo que pues cada año se establecerá en lo que son los presupuestos generales del Estado. En relación al sistema voluntario, pues bueno, pues parece que lo lógico es que sea un sistema de capitalización, individual, ¿vale? Porque tenemos que contar que aquí dependerá de la capacidad de ahorro que tenga cada persona. Y luego, sobre todo, destacar que es voluntario, ¿vale? En ningún caso nadie nos va a exigir, como puede ser en otros países, digamos, del ámbito europeo, que tengamos un sistema complementario, obligatorio o semiobligatorio. Por poneros un ejemplo, en los países nórdicos, en los Países Bajos, el Reino Unido, tienen sistemas semiobligatorios de prestaciones complementarias en los cuales, pues bueno, las empresas principalmente tienen la obligación de crear productos parecidos a los planes de pensiones de empleo que podemos tener aquí y en el cual tienen la obligación de realizar contribuciones todos los años en la manera y en la medida en que también el empleado, ¿no? El partícipe, pues tiene obligación de realizar ciertas aportaciones. Lo que sucede en estos países básicamente es que
las pensiones, las prestaciones del sistema público son prestaciones más pequeñas, más acotadas, por eso luego veremos que la tasa de sustitución en España es la más alta a nivel europeo y de las más altas del mundo, pues lo que se intenta con este sistema semiobligatorio es cubrir esa parte, digamos, adicional que en España, por ejemplo, pues asume el servicio público. Y luego estaría una totalmente voluntaria, que sería un poco parecida o la misma que tenemos aquí en España. Por entrar en la parte de la seguridad social de una manera muy rápida, ¿qué podemos destacar? Bueno, pues que lo que se entiende como el sistema de seguridad social a nivel nacional, un sistema garantista, que es universal, que es para todos y que viene recogido en la norma suprema que tenemos en España, que es la Constitución, lo que viene a hacer es equivaler en términos de denominación a lo que se entiende como el sistema del Estado, ya no de derecho, que eso lo ejerce, digamos, toda la normativa, sino de, bueno, lo que sería el sistema de protección social o el estado de bienestar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, destacar que lo que busca es disponer de una acción protectora para todos los individuos en dos partes, porque tiene una parte, digamos, que es asistencial, que es para, digamos, aquella gente que por el sistema de cotizaciones pues no ha podido alcanzar una prestación o nunca ha cotizado al sistema, ¿vale? No vamos a dejar, digamos, si me permitís la expresión, y perdonadme, morirse de hambre o que sufra más o que pueda sufrir una situación de necesidad extrema una persona que no haya podido cotizar al sistema. Y luego tenemos un sistema propio contributivo en el cual, pues, al alcanzar los requisitos mínimos para poder obtener esas prestaciones, pues tienen esas pensiones contributivas. En todo caso, siempre en todo caso, lo que se considera el estado de bienestar es el mantenimiento de un sistema de seguridad social adecuado a la capacidad del Estado y de sus, bueno, pues de sus contribuyentes o de sus residentes. En este sentido, lo que os comentaba antes, es un sistema actuarial de reparto donde las prestaciones se pagan a partir de las cotizaciones cada año. Existen unos principios que son los de solidaridad intergeneracional, interregional, entre las distintas comunidades, e interprofesional, ¿vale? Pues en lo que sería el régimen general y los distintos regímenes especiales que configuran, pues, el sistema nacional de la seguridad social. Es un principio universal que aplica a todos los españoles y que hay una unidad de caja en el sentido de que, aunque hay diferentes entidades gestoras de la seguridad social, solo hay una, que es la Tesorería General de la Seguridad Social, que es la que realiza, digamos, todos los movimientos de caja, los pagos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el origen de la financiación? Bueno, pues el sistema contributivo viene de esas cotizaciones o contribuciones que realizan las empresas y los empleados y, por otra parte, para el nivel básico asistencial, pues el origen de la financiación está en los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, existen toda una serie de retos que cualquier sistema de seguridad social tiene que hacer frente a lo largo de los años y con el desarrollo de la sociedad. ¿Cuál serían ahora mismo en España? Pues principalmente la ratio que tenemos de activos y pasivos en relación a cotizantes y no cotizantes o vamos a decir beneficiarios del sistema, en la cual pues cada vez hay un ratio de diferencia, digamos, mayor, en el sentido de que hasta hace nada teníamos una ratio de 5 activos por cada pasivo y ahora pues se está reduciendo a un 2,5 o a 2,5, digamos, activos contra pasivos. Esto lo que genera es que cada vez hay menos cotizaciones para poder pagar esas prestaciones y de ahí que la Seguridad Social tenga que pedir préstamos al Tesoro Público. Otro reto, el boom demográfico, ¿no? En España, en la década de los 60, hubo un boom demográfico, con lo cual lo que vamos a ver es que cada vez va a haber un movimiento en la pirámide poblacional que lo que haga es que en algún momento va a haber más beneficiarios del sistema que aportantes, con lo cual eso también pues, va a generar un problema en la caja.
Por otra parte, la precariedad laboral, cada vez el nivel de los trabajos es a nivel, digamos, salarial peor, con lo cual se cotizan bases inferiores y las pensiones al mismo tiempo cada vez son más altas, con lo cual, bueno, pues se generan toda una serie de deficiencias o desequilibrios que al final en estos momentos lo que se está haciendo es ampliar, digamos, elevar las bases máximas de cotización, que puede ser una solución transitoria, pero que desgraciadamente, y lo digo así porque al final nos vamos a jubilar pues más tarde en cuanto a años y con una pensión que para cubrir el 100% del importe que nos podría corresponder vamos a tener que trabajar durante más años, ¿no? Entonces, en la medida en que hay que financiar el sistema, pues cada vez se hace más complejo. Otra situación que vivimos actualmente y, bueno, en gran medida derivada de la pandemia, pues es que en España ahora mismo tenemos una tasa de desempleo del 16,2%, lo que genera que en momentos puntuales el nivel de afiliación a la Seguridad Social pues sea bajo. Además tenemos 1 millón de puestos de trabajo que están en expediente de regulación temporal de empleo que si no se mantiene, digamos, ese tipo de o esa figura, al final lo que va a suceder es que pasarán directamente a las listas de desempleo y, bueno, pues el sistema, digamos, tendrá un adicional de pagos que hacer frente, ¿no? Entonces, bueno, como podéis ver, es una materia que tiene mucho trabajo, genera, digamos, mucha publicidad y muchas noticias en todos los medios de comunicación, porque al final se habla mucho de las pensiones, de cómo sostenerlas, pero se habla menos de por qué no hacemos algo para poder complementar esas pensiones, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación que vivimos actualmente y a la que tenemos que hacer frente, ¿no? En relación a lo que es los niveles de protección en general de la previsión social en España, bueno, pues de los niveles públicos estaría ese básico asistencial, no me voy a parar, que básicamente afectaría pues, a aquellas personas que en el nivel contributivo no pueden alcanzar una prestación o que están en especial situación de necesidad. Por otra parte, estaría el nivel contributivo y, por último, pues estaría, digamos, el nivel básico complementario, que es de lo que hoy vamos a hablar más en profundidad. Aquí tenéis el resumen. Nada que decir en cuanto a esto, porque no me quiero parar, porque es muy sencillo de definir. El asistencial, pues al final es universal y cubre pues, a todas aquellas personas que por cualquier causa no hubieran cotizado nunca o no lo suficiente pues, para causar ese derecho a prestaciones y que no dispongan de recursos suficientes para mantener un mínimo nivel de vida, ¿no? Esto es plenamente lo que entendemos como estado de bienestar. El nivel contributivo, bueno, pues aquí ya somos capaces de obtener un empleo, de realizar aportaciones al sistema y en base a esas aportaciones y a nuestro salario, pues disponer en el futuro, en función de los años que hayamos cotizado o aportado, percibir una prestación para toda la vida, ¿no? Dependiendo del tipo de prestación, pero en general para las de jubilación, que son las que más nos interesa a día de hoy cubrir, bueno, pues mantener un nivel de vida y cobrarlo como una renta vitalicia para siempre, ¿no? Cabe destacar que estas prestaciones pues, son públicas, son intransmisibles y son irrenunciables, gozan de garantías frente a terceros, solo pueden ser embarcadas en los términos especialmente basados por la ley, son de cobro preferente y tienen un tratamiento fiscal específico, ¿vale? Como rendimientos del trabajo a efectos de IRPF en todo caso. Aquí nada, tenéis un pequeño detalle de la parte contributiva. Sí quiero destacar las diferencias entre los diferentes regímenes que hay dentro de la Seguridad Social, ¿no? Donde estaría el régimen general,
digamos, que aplicaría pues a la mayor parte de trabajadores por cuenta ajena de la industria, de los servicios, y aquellos funcionarios públicos que desde el año 2001, bueno, pues han equiparado al régimen general. Antes estaban por el sistema de clases pasivas que computan, digamos, de otra manera, pero luego existen otra serie de regímenes especiales, cada uno con sus propias características y requisitos para el acceso a prestaciones, que serían básicamente, bueno, pues el régimen de autónomos, el régimen de trabajadores del mar, de la minería, del carbón, y luego estaría pues el seguro escolar. ¿Cuáles son los principios o medios legales que son comunes a todos los principios? Perdón, a todos los regímenes. Bueno, pues que el régimen jurídico es común, salvo pues aquellas diferencias, digamos, o requisitos que necesitan para recibir las prestaciones. Pero son iguales en cuanto a afiliación, en cuanto a cotización, recaudación o acción protectora. Tienen una afiliación única y vitalicia al sistema. La totalización de permanencias, esto es importante, es independiente al régimen al que esté, es decir, se sumarían lo que se hubiera cotizado pues, al RETA, al régimen de autónomos, a lo que se hubiera podido cotizar al régimen general, ¿no? Se suman a la hora de poder solicitar la prestación bajo el régimen último, digamos, en el que hayamos trabajado. Existe ese cómputo recíproco que os acabo de comentar y además existen servicios comunes pues, que realizan las funciones y que integran el sistema, pues, como puede ser la caja de la tesorería. Las diferencias, pues principalmente son en las prestaciones, ¿no? En las bases de cotización, que lo indico ahí, pues cabe destacar que el régimen de autónomos, el autónomo puede decidir en qué base quiere cotizar. Esto está bien porque al final, tened en cuenta que el autónomo no es como el trabajador por cuenta ajena, que lo que tiene es un salario y ese salario lo recibe sí o sí, salvo que la empresa tenga algún problema, de manera constante. El autónomo, dependiendo de lo que facture, pues va a recibir más o menos ingresos. Entonces, se le permite que decida esa base de cotización. ¿Cuál es el problema de decidir la base de cotización? Que podemos caer como autónomos en la falsa, entre comillas, ilusión de, oye, ahora cotizo por la base mínima, porque así me quedo más ingresos, digamos, en el bolsillo para disponer en el momento actual, pero al final, a medida que van pasando los años, el cotizar en bases mínimas lo que va a generar es que la prestación final que percibamos de la Seguridad Social sea también mínima, con lo cual, aunque ahora estamos teniendo un gasto por contribuciones más bajo, lo que nos va a generar al final es una dependencia mucho mayor de un sistema complementario cuando nos vayamos a jubilar. Entonces, bueno, me gusta siempre decir que la posibilidad de que el autónomo decida su base de cotización está bien para, digamos, mantener un nivel de vida durante la vida laboral, pero ojo porque después podemos generar un problema de ingresos pues importante. No voy a entrar en el tema de las diferencias porque básicamente es en base a las diferentes acciones protectoras, en base a las diferentes prestaciones, bueno, pues las diferencias que hay, porque lo que queremos hacer es complementarlo, buscar los productos que complementen esas deficiencias que puede haber entre un sistema y el otro, ¿vale? Nada, aquí os he dejado un poco cómo funcionan las cotizaciones, cómo se dividen, las bases de cotización máxima y mínima, y aquí es importante que tengáis en cuenta una cosa, a nivel salarial nos vamos a mover para saber a qué base o en qué base nos movemos a la hora de realizar pues esas aportaciones al sistema. Si os fijáis, la base máxima está en 48.800 euros al año. Sin embargo, la pensión máxima para este año es de casi 38.000 euros. ¿Qué significa eso? Que todos aquellos empleados o autónomos, digamos, que coticen en base máxima, será porque tienen seguramente ingresos superiores y en el momento en el que accedan a la seguridad social, perdón, a la prestación de jubilación, lo que va a suceder es que todo eso de más que han tenido que aportar
en relación a la pensión máxima que van a cobrar, nunca lo van a recibir, ¿vale? Sistema de reparto, el exceso cubre el defecto de aportación, ¿vale? Entonces, bueno, para esta gente que cotiza en bases máximas, se hace mucho más necesario, si lo que quiere hacer es mantener el nivel de vida o el nivel de ingresos, se hace mucho más necesario el poder orientar y planificar, digamos, el ahorro para ese momento. Aquí os indicamos las pensiones mínimas que se han establecido para este año. Veis que son pensiones pues, pequeñas, desgraciadamente, y que, bueno, al final pues lo que se busca es poder complementarlas de alguna manera. Si bien es cierto que el que va a percibir una pensión mínima, salvo que sea el autónomo que ha cotizado toda la vida en bases mínimas y que lo que ha hecho es realizar ahorros a lo largo de la vida laboral que se pudieran mantener en diferentes tipos de producto, pues luego, claro, al final, para cubrir esa pensión mínima también va a necesitar ese ahorro. Y luego también depende de la capacidad que tenga aquel aportante que va a percibir una pensión mínima para generar ese ahorro, porque lo lógico parece que si cotizamos en mínimos es porque tenemos un salario pues pequeño y, por supuesto, nuestra capacidad de ahorro va a ser pues muy inferior. En cuanto al nivel complementario, bueno, pues nada, es totalmente libre y está constituido por las entidades de previsión social y fondos de pensiones, aunque los que trabajamos en el mundillo, digamos, ampliaríamos esos productos que integran la previsión social voluntaria a productos de riesgo y no solo a productos de ahorro, porque al final un seguro de vida, un seguro de accidentes, son complementarios a una situación que está cubierta, digamos, por la seguridad social, pero que a nivel complementario o a nivel voluntario se pueden complementar, ¿no?, con este tipo de seguros que no son puramente de ahorro. Y ya entrando en lo que es la previsión social complementaria, bueno, pues en cuanto a estas prestaciones de riesgo que os acabo de comentar, al final la necesidad es cubrir diferentes situaciones que pueden afectar no al ahorro finalista para la jubilación, pero sí situaciones que pueden afectar durante nuestra vida laboral a nuestra capacidad de ingresos o a la capacidad de ingresos que pueda generar pues, nuestra familia, ¿no? En especial, ¿cuáles serían estos productos? Pues como os comentaba, el seguro de vida, es decir, el seguro que lo que hace es pagarnos un capital o una renta en caso de fallecimiento, y este seguro es especialmente, digamos, recomendable pues cuando tenemos un préstamo o una hipoteca, ¿vale? Porque al final, por no dejar, si me permitís la expresión, el marrón o ceder esos costes a nuestros familiares, a nuestra familia, o bien cuando nosotros, como cabeza de familia, somos los que aportamos una parte importante o la parte más importante de los ingresos y, en algunos casos, si somos la única fuente de ingresos, ¿no? Entonces, en ese sentido, disponer de un seguro de vida es fundamental. También nos puede acompañar pues, un seguro de accidentes o de baja laboral, especialmente para los autónomos, que al final lo que nos permiten es un capital o una renta, digamos, temporal, que lo que haga es cubrirnos en situación de incapacidad temporal o definitiva o permanente, cuando el origen pues, sea un accidente de trabajo o incluso una enfermedad laboral. El seguro de salud, pues nada, parece que es lo más lógico, ¿no?, en el sentido de, sobre todo de los autónomos, que además tienen un régimen fiscal beneficioso en cuanto a la contratación de seguros de salud. Parece lógico que al final el autónomo lo que quiera hacer es recuperarse cuanto antes, acceder a las pruebas diagnósticas que puedan ser más complejas en un tiempo inferior a lo que sería el Sistema Nacional de Salud y, pues eso, poder atender cuanto antes su negocio para que el nivel de ingresos pues no decaiga. Seguros de desempleo. Igualmente, para cubrir esa situación de desempleo, que ahora se hace especialmente fundamental por las tasas de desempleo que hay en España. Este tipo de seguros suelen venir también ligados a
préstamos bancarios, en la medida en que, bueno, cuando se da esta situación, pues estos seguros se hacen cargo de las cuotas de los préstamos. Y por último, estarían los seguros de dependencia que, bueno, pues si desgraciadamente caemos en una situación de dependencia a efectos de la Ley de Autonomía Personal, pues que nos ayude, digamos, en su caso, a pagar la ayuda de terceras personas, tratamientos o incluso, pues, residencias o centros de día que nos puedan ayudar a llevar la situación. Prestaciones complementarias del ahorro, hitos iniciales. Esto es un poco hablar de los retos que os comentaba anteriormente. Bueno, la pensión de jubilación esperada. Desconocemos la pensión que vamos a percibir, ¿vale? ¿Por qué lo desconocemos? Bueno, pues os voy a decir por qué. A nivel nacional, en el año 2011, el gobierno que teníamos en aquel entonces del PP, si no recuerdo mal, y los gobiernos posteriores, todos se comprometieron a mandar una carta a casa, la famosa carta naranja, a todos los trabajadores mayores de 50 años con una estimación de la pensión de jubilación que iban a tener. Esta carta no se ha mandado, no sé si por miedo o porque, bueno, pues no ha sido posible gestionarlo en base a la información que tiene la Seguridad Social, que al final lo que buscaba era, pues, oye, dar un punto de situación, vas a cobrar tanto para que el trabajador, pues, en función de aquello que esperase y que se pudiera cumplir o no en base a lo que indicara esa carta, pues que pudiera ahorrar, digamos, para no perder, pues, el nivel de vida que hasta ese momento pudiera llevar. Sí que es verdad que la Seguridad Social hizo un paso intermedio como una simulación en base a todas las bases de cotización, a toda la información que tenía la Seguridad Social, que es Mi Seguridad Social, ¿no? Que se puede hacer, pero bueno, es un poco engorroso, ¿no? Para sacar el resultado, pero bueno, digamos que es un punto intermedio que la usabilidad está bien, pero realmente el nivel de uso que se está haciendo por parte de la sociedad es mínimo. Existen varios estudios de diferentes organismos en los que la preocupación por la seguridad social, perdón, por la jubilación cada vez es mayor, ¿vale? Por el déficit de la seguridad social también, pero por la jubilación es mayor, pero no estamos viendo que la gente tome conciencia, digamos, en la medida de dar el paso de empezar a ahorrar. Y, por último, pues que se debería fortalecer el segundo pilar de las prestaciones de la seguridad social, lo que es el pilar profesional, el cual se canaliza a través de planes de pensiones del sistema de empleo y planes de previsión social empresarial. Es decir, fomentar ese sistema semiobligatorio en las empresas que a nivel europeo pues sí que ya está funcionando. En cuanto al sistema de cálculo de la pensión de jubilación, bueno, pues nada, ya sabéis que poco a poco lo que se ha ido haciendo es endurecer el acceso a la jubilación, endurecerlo en el sentido de tenemos que cotizar más años, nos jubilamos más tarde y en base al tipo de cálculo que realicen y los años que tengan en cuenta, pues reducir el importe de la prestación final que vamos a obtener. ¿Por qué? Pues básicamente porque donde antes teníamos una esperanza de vida de 5 a 10 años, pues ahora tenemos una esperanza de vida, una vez que nos hemos jubilado, rondando los 20 años. Entonces, claro, eso lo que genera es que esas pensiones vitalicias, ¿no? Pues cada vez sean más difíciles de financiar. Aquí viene un poco lo que os he comentado anteriormente. La evolución de la esperanza de vida en España, que cada vez es mayor, somos el segundo país del mundo con una mayor esperanza de vida a nivel mundial y, por otra parte, derivado de ese boom de natalidad que hubo en los años 60, pues cómo está evolucionando la pirámide poblacional, que lo que está generando es que hay muchos menos o va a haber muchos menos activos, muchas menos personas cotizando al sistema para pagar el volumen total de prestaciones que cada año va a haber que hacer frente. Entonces, bueno, eso lo que genera al final son déficits de caja. El famoso tema de la hucha de las pensiones, ¿por qué está bajando? ¿Por qué se utiliza además como arma política, algo que no debería ser como tal, pero se utiliza desgraciadamente, y es que lo que es la hucha de las pensiones, el fondo de reserva, al final no dejaba de ser una hucha
en la cual en el sistema de reparto todo aquel exceso de cotizaciones que había en relación a las prestaciones que se pagaban, pues se iban guardando para años en los que el nivel de cotizaciones fuera inferior al nivel de prestaciones. Entonces, ¿qué es lo que se ha ido haciendo? Pues sacando dinero de esa hucha para complementar el sistema. Es algo lógico. Es decir, que se use el fondo de reserva ni está mal, ni significa que el gobierno de turno, con independencia del color que tenga, pues quiera dejar, digamos, sin funcionamiento o quiera agotar, digamos, esa hucha. No, esa hucha está para lo que está y es para usarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el propio funcionamiento del sistema lo que ha generado es un déficit de caja a nivel poblacional y a nivel prestacional, pero es algo lógico en los países, digamos, donde la edad, digamos, media de la pirámide de población es más avanzada, ¿no? España es uno de los países más envejecidos del mundo, con lo cual es natural y es necesario, vamos, es natural y es normal que, digamos, el sistema tenga deficiencias. El problema está en que quien va a tener que asumir esas deficiencias son los nuevos pensionistas y en este sentido, pues, desgraciadamente, o se va vía préstamos del Tesoro Público o poco a poco se irán introduciendo diferentes medidas correctoras que lo que harán al final pues será que aún tengamos que cotizar más años y nos jubilemos pues más tarde, ¿no? Entonces, bueno, si habéis visto la prensa en los últimos días, el ministro de Seguridad Social ya está avanzando que va a empezar a pagar pagas, no sabemos con qué, pero que va a empezar a pagar pagas para todos aquellos trabajadores que extiendan su vida laboral más allá de la jubilación. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es dinero que entre en la caja, ¿vale? En cuanto a la tasa de sustitución, lo que os comentaba, en España la tasa de sustitución, es decir, la pensión que percibimos en relación a los últimos ingresos de nuestro trabajo, en España está en casi el 79%. Bueno, este dato ya tiene unos años, ¿vale? Este dato es del año 2016 y lo que se esperaba por parte de la OCDE, que es quien generó este estudio, era que a lo largo de los años esta tasa de sustitución en España va a ir corrigiéndose a la baja, ¿vale? Entonces, todo, digamos, es un círculo, todo va unido, todo va conjunto, es decir, no tenemos entradas, tenemos demasiadas salidas, tenemos una población que cada vez va envejeciendo más y hay menos jóvenes porque hay una tasa de natalidad que cada vez es inferior, por eso necesitamos movimientos migratorios, digamos, para poder compensar esa tabla. Y al final, pues lo que se produce derivado de todo esto es una reducción paulatina de la prestación que percibimos y esto lo que genera es que esa tasa de sustitución se ajuste a la baja. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer como trabajadores, como personas en el día de hoy? Pues empezar a ahorrar en cuanto podamos, pero ahorrar en aquellos productos que nos vayan a generar o con los cuales podamos obtener esa prestación complementaria, esa ayuda complementaria, hoy o en el futuro, ¿vale? Sea un servicio o sea una prestación económica, de manera que bueno, pues, podamos estar siempre cubiertos y tengamos un pequeño colchón, ¿no? Siempre dentro de la capacidad que tengamos. Ahí os he puesto un pequeño ejemplo de si quisiéramos cobrar un capital futuro a una edad estimada, cuánto tendríamos que empezar a ahorrar a diferentes periodos, ¿no? Y bueno, ahí os podéis hacer una idea de lo que a nivel mensual deberíamos ahorrar, ¿no? Y como veis, cada vez, cuanto más nos acercamos a ese momento de la jubilación, tenemos menos tiempo y tenemos que dedicar pues más ahorro a nuestra jubilación para obtener ese capital, digamos, que podemos estimar en base a esa tasa de sustitución, ¿no? Que puede ser un buen objetivo de ahorro finalista. Si yo estoy cobrando 40.000 euros al año antes de jubilarme,
y voy a cobrar una prestación de 30.000, bueno, pues ya sé que lo que voy a necesitar es al menos 10.000 euros al año para poder mantener el nivel de ingresos y luego hacer una proyección a la esperanza de vida que yo, bueno, crea o pueda tener, ¿no? Que podrían ser, pues, 20 años si nos vamos por las tablas demográficas a nivel nacional. Entonces, mi objetivo de inversión y de ahorro sería de 20.000 euros, ¿vale? De 20.000 euros, no, perdón, sería de 12.000 euros por 20 años, ¿vale? Con lo cual ya vemos que son importes mucho más grandes porque ya nos vamos a 240.000 euros y, bueno, se hace complicado, ¿no? ¿Qué sucede también? Que la capacidad de ahorro evoluciona a lo largo de nuestra vida, ¿no? Lo que llamamos el ciclo de vida. Es decir, yo como ser humano tengo unas necesidades financieras que van evolucionando a lo largo de mi vida y al mismo tiempo pues tengo que tener en cuenta también que en función de esos gastos que tengo, de esas necesidades de liquidez, incluso de esas necesidades de capital, ¿no?, financiado, pues tengo que ir destinando una parte para el ahorro. Y, bueno, pues como veis, la capacidad financiera, ahí donde están los muñequitos, es diferente a lo largo de la vida. Se supone que a medida que vamos pagando pues nuestros préstamos, pues el del coche, el de estudios, lo que sea, a medida que pagamos la hipoteca, los hijos terminan la universidad y bueno, y ya se incorporan al mercado laboral. Bueno, lo que se estima es que al final de la vida laboral es cuando tenemos más capacidad de ingresos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor es demasiado tarde, por eso un ahorro periódico pequeño desde el principio nos va a ayudar mucho a, digamos, por lo menos tener esta situación un poco más controlada. El objetivo de ahorro, lo que os comentaba antes, pues va a ser esa tasa de sustitución o esa diferencia, digamos, en el salario. Lo que pasa es que no podemos coger como único objetivo de inversión el último salario porque lo desconocemos, salvo que tengamos ya 64 años y nos vayamos a jubilar, o 66 ahora mismo. Claro, tenemos que ir haciendo una proyección. Bueno, pues si sabemos que más o menos es un 20% la tasa de sustitución, bueno, pues por lo menos ya tenemos un horizonte, ya tenemos un objetivo de ahorro para el cual, bueno, pues planificar nuestro ahorro. La esperanza de vida y el disfrute del ahorro, importante. No solo tenemos que ahorrar para cubrir esa necesidad futura, tenemos que percibir, cuando alcancemos el momento de la jubilación, esos ahorros de una manera que sean tangibles. Es decir, por poner un ejemplo, el plan de pensiones que a nivel fiscal en el momento de cobro no es bondadoso porque tributa como un rendimiento del trabajo y tributa al 100%, pues al final lo que, si yo me limito a cobrar de tal manera que el impacto fiscal sea el menor, pues no voy a disfrutar nada de esos ahorros. Entonces, no solo se trata de ahorrar durante nuestra vida laboral, sino de poder disfrutarlo y saber disfrutarlo, minimizando pues todos los impactos cuando lo tenga que disfrutar, ¿no? Porque si no, ya os digo, el esfuerzo sin recompensa, mal, no va a ir la cosa muy bien, ¿vale? Entonces, de una manera muy sencilla, lo que os pongo aquí son diferentes criterios que podemos tener en cuenta a nivel de pues, generación, de planificación y sobre todo de selección de productos para canalizar nuestro ahorro ahora y para el futuro, ¿no? Os he puesto aquí estos pequeños criterios que podemos tener en cuenta, ¿vale?, para la selección de esos productos. ¿Cuáles serían estos criterios? Bueno, pues el binomio rentabilidad-riesgo, ¿no?, y perfil de aversión, es decir, los productos que tienen más riesgo son los productos que también pueden darnos más rentabilidad. Pero ¿qué pasa? Que la rentabilidad puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, en función de lo que estemos dispuestos a asumir, digamos, podremos enfocarnos hacia productos de renta variable, a productos cotizados
o a productos, digamos, que sean mucho más básicos, que sean garantizados o que tengan un tipo de interés garantizado, como son, pues, por ejemplo, los depósitos, que limiten al máximo esa rentabilidad que podemos obtener. Por otra banda, ¿qué es importante? Que no canalicemos todo nuestro ahorro en un único producto, sino que podamos complementar el ahorro en productos donde podamos obtener más rentabilidad, asumiendo cierto riesgo, y otros productos donde podamos preservar parte de nuestro capital, de nuestro ahorro. ¿Cómo se consigue esto? Mediante la diversificación, ¿vale? Vamos a necesitar también productos que sean líquidos. Normalmente los productos que tienen mayor liquidez son productos que ofrecen menos rentabilidad y productos que tengan un horizonte de liquidez a más largo plazo y que puedan generarnos más rentabilidad, ¿no? Entonces, la liquidez es un pilar fundamental. Yo necesito en mi planificación del ahorro saber que el colchón que tengo puedo utilizarlo en un momento dado. ¿Por qué? Bueno, pues nos enfrentamos a diferentes riesgos todos los días y pueden ser positivos o pueden materializarse de una forma positiva, pero desgraciadamente cuando los tenemos en cuenta son cuando se materializan de una forma negativa. Entonces necesitamos tener liquidez, porque si no, ¿qué vamos a tener que hacer? Buscar financiación, ¿no? Buscaremos financiación en una entidad financiera y por esa financiación pues nos van a cobrar unos intereses, ¿no? ¿Qué más? Límites de aportación, es decir, yo, dependiendo de mi capacidad de ahorro, puedo aportar un determinado capital para ese ahorro. Cuanto mayor sea mi nivel de ingresos, mayor ahorro podré gestionar. ¿Qué es lo que sucede? Que hay productos que tienen limitada su aportación o sus ingresos a lo largo del año. Por ejemplo, los planes de pensiones, planes de previsión asegurados, EPSVs, los PIAs, los IAL, tienen un límite de aportación anual. De ahí no nos podemos pasar. Hay otros productos que no, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión aquí? Que si nosotros tenemos una capacidad de ahorro determinada y está por encima del límite de aportación en un producto en particular, pues lo mejor es contratar otro producto donde podamos bien realizar la aportación o el exceso de aportación sobre el producto que ya tenemos o repartirlo, ¿vale? Entonces, bueno, igual que la liquidez, la diversificación es fundamental a la hora de canalizar nuestro ahorro previsión. Y por último estaría el impacto fiscal. ¿Me puedo aprovechar de ventajas por ahorrar ahora? ¿Me puedo aprovechar de ventajas cuando vaya a cobrar ese ahorro que estoy generando? Bueno, pues al final tenemos que tenerlo en cuenta porque nos va a interesar más durante nuestra fase de generación de ahorro disponer de productos que efectivamente fiscalmente sean más atractivos y, digamos, cuando ya nos acerquemos más a ese momento de la jubilación, contar con productos, digamos, que en el cobro, en la prestación, sean más beneficiosos fiscalmente. Bueno, aquí nada, os he comentado un poquito por encima, con lo cual no vamos a entrar porque veo que ya es la 1 y me gustaría que me hicierais preguntas, ¿vale? Porque al final, ya os digo, como vais a tener la presentación, no hay ningún problema que podéis revisar todas y cada una de las cosas, pero sí que puede ser interesante que nos dediquemos a ver las 2 últimas diapositivas, porque son interesantes un poco para valorar, pues eso, los productos y cómo enfocarlos, ¿no? Entonces, bueno, las 2 fases que existirían ahora mismo en la planificación del ahorro, pues serían esa fase de acumulación donde generamos el ahorro y esa fase, digamos, posterior de prestación cuando alcanzamos la jubilación, en la cual lo que hacemos es recibir los frutos de ese ahorro que hemos realizado con tanto esfuerzo a lo largo del tiempo. Durante la fase de acumulación, ¿qué productos podemos contratar? Bueno, pues a nivel asegurador tendríamos todos los seguros de vida ahorro, que no tendrían ningún efecto fiscal, ¿vale? Porque al final las aportaciones no tienen ningún efecto fiscal. Y luego tendríamos también los planes de pensiones, EPSVs,
planes de previsión asegurado y planes de previsión social empresarial. Bueno, aquí fiscalmente sí que hay deducciones por las aportaciones en lo que sería la base imponible general del IRPF, ¿no? Todo aquello que aportemos podremos reducirlo. Vamos, ahora lo han limitado, antes estaba en 8.000 euros, ahora podemos aportar hasta 2.000 euros al año y en nuestra declaración nos podemos reducir esos 2.000 euros o bien el 30% de la suma de los rendimientos del trabajo y actividades económicas, digamos la cantidad menor. Antes era 8.000 y digamos que en función del patrimonio, del volumen de ingresos, la gente que tenía más ingresos iba más hacia el límite de los 8.000 y la gente que tenía menos ingresos pues más hacia el 30% de los rendimientos del trabajo y actividades económicas. Entonces, bueno, en ese sentido, como ahora se ha ultralimitado a 2.000, prácticamente, no al 100%, pero el 95% de la gente que realice aportaciones a planes de pensiones, sobre todo individuales, de empleo en las voluntarias y asociados, pues se van a reducir todo aquello que aporten. En cuanto a la fase de prestación, donde ya queremos cobrar, bueno, pues tendríamos esos seguros de vida ahorro genéricos, ¿no? Más los PIAR, los IAL, que podemos percibir y que el volumen digamos, el impacto fiscal es menor en la medida en que tributan exclusivamente sobre los intereses generados. Tendríamos los seguros de rentas vitalicias y rentas temporales como seguros que tienen una fiscalidad especial, más atractiva. Y por último, y ya mucho menos interesantes a nivel fiscal, en cuanto a efecto fiscal, ¿vale? Estarían pues los planes, las EPSV, los PPAs y los PPSs. ¿Por qué? Porque todo aquello que nos hemos ido reduciendo mientras aportábamos, ahora pues llega el momento de organizar y planificar perfectamente cómo cobrarlo. Como tributa al 100%, tenemos que hacerlo de una manera que, bueno, pues que efectivamente ese impacto fiscal sea el menor. Además, tener en cuenta que los seguros de vida ahorro, menos los PPAs y los PPSs, tributan en la base imponible del ahorro, ¿vale? Con lo cual los tipos son menores, son 19 hasta 6.000 euros, el 21 hasta 23.000 y hasta 50.000 y el 23 a partir de 50.000 euros, pero limitado a los intereses. En cambio, el plan de pensiones no solo vas a tributar por la rentabilidad que hayas tenido, sino por el propio importe que tú hayas aportado previamente. Otra cosa es que tengas una rentabilidad financiero-fiscal que te compense a la hora de poder cobrarlo. Antes era más sencillo porque podías aportar más, ahora pues está la cosa mucho más acotada. En cuanto a los seguros de vida ahorro, por poner nada, unos ejemplos muy básicos, pues podría ser el típico seguro de vida ahorro común que tiene tipo garantizado, que siempre van a tributar como rendimiento del capital mobiliario, que es un seguro de aportaciones periódicas extraordinarias, que lo que busca es a una fecha determinada capitalizada a un tipo de interés mínimo, pues disponer de un capital garantizado que se pueda percibir pues, en forma de capital o en forma de renta. Tiene una pequeña cobertura de fallecimiento, ¿vale? Porque la principal cobertura siempre es supervivencia, que lo que suele ser es un capital adicional o la devolución de las primas aportadas. Son líquidos en la medida en que permiten rescates totales o parciales casi en todo momento y lo que sí suelen llevar es en los primeros años una pequeña penalización asociada. En todo momento, o la gran mayoría, permiten una reducción de póliza, es decir, dejar de aportar en un momento dado, que puede ser por muchísimas causas, porque vayamos a ahorrar en otro producto o porque pues, simple y llanamente no podamos aportar. Luego estarían los unit linked, que a diferencia de los seguros garantizados, bueno, pues aquí no existe garantía alguna, es el tomador el que contrata el seguro, el que asume plenamente el riesgo de la inversión y este tipo de seguros lo que buscan al final es canalizar una inversión con una pequeña cobertura por detrás, digamos, en caso de fallecimiento. ¿Cómo suelen funcionar estos seguros? Pues con cestas de fondos, con índices, etcétera, etcétera. Casi cualquier tipo de inversión puede ir canalizada a través de un unit link. ¿Qué sucede? Que
para contratar un unit link, sobre todo en función del riesgo de la cartera que haya por detrás, pues hay que tener un perfil de aversión al riesgo más arriesgado, más dinámico, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un seguro prácticamente de inversión. Existen muchos que son de lo que llamamos nosotros vida entera, es decir, que no tienen una fecha de vencimiento, sino que solo se cancelan por fallecimiento o por rescate del tomador en un momento dado. Y sí que es verdad que en este tipo de seguros lo que haces al final es diferir la tributación, digamos, de los intereses que vas obteniendo, ¿no? Pero bueno, en un momento como el actual, en el cual los tipos de interés están tan bajos y es difícil obtener una rentabilidad, digamos, más o menos aceptable en la mayor parte de productos de renta fija y depósitos, pues el unit link es una buena manera de, sin ser un inversor profesional, pues de tener esos ahorros canalizados en operaciones, digamos, de mayor riesgo, pero que a largo plazo pues se suelen demostrar siempre con una mayor rentabilidad, ¿no? O por lo menos que no se pierde dinero en función de, como sabéis, pues los ciclos económicos que son ascendientes y descendientes. Está claro que cualquier producto que vaya ligado, digamos, a valores cotizados o que tengan una valoración diaria, siempre va a ser muchísimo más interesante entrar en la curva inferior, ¿no? Porque enseguida, cuando empieza a subir la curva, el valor de nuestros derechos va a ser superior y, digamos, estar un poco más a la defensiva a la hora de aportar cuando entendamos que estamos en un ciclo expansivo, en un ciclo demasiado alto, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, cuyas bolsas pues llevan en máximos mucho tiempo y que se espera o se esperaba, o era lo que decían los gurús de la economía, pero no se ha terminado de materializar nunca o no en los últimos años, era que ahí pues empezaran a caer y bueno, fruto de eso pues hay digamos, muchos gestores de fondos que no se atreven, digamos, a dar el salto al charco porque efectivamente lo que se espera es que ese nivel de máximos que se ha ido acumulando en los últimos, sobre todo en los últimos 5 años, pues que no se mantenga, ¿no? Pero bueno, como el ciclo es ondulante, lo que se está haciendo ahora básicamente es ir a inversiones que, digamos, obtienen rentabilidades fuera del ciclo, lo que pueden ser las megatendencias, ¿no? Pues la demografía, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y, bueno, es una manera de canalizar, digamos, ese ahorro. Luego tendríamos productos especiales en cuanto a la fiscalidad, como son los planes individuales de ahorro sistemático o PIAs y los seguros individuales de ahorro a largo plazo o SIALP, que, bueno, no dejan de ser seguros de vida ahorro puros, ¿no? De aportaciones periódicas y extraordinarias, que al final lo que permiten es que el PIAs, en el caso de que se trate o de que vayamos a cobrar el producto en un momento dado, pues podemos cobrarlo en forma de capital o podemos cobrarlo en forma de renta vitalicia. Si lo hacemos en forma de renta vitalicia, vamos a tributar por la renta que percibamos en función de nuestra edad. Esto quiere decir que, bueno, pues cuanto mayores seamos, ¿no? En el momento de llegar al rescate o al vencimiento de ese PIAs y lo transformemos en una renta vitalicia, tributaremos solo por una parte de la renta que percibimos. Para poder cobrar el PIAs en forma de renta vitalicia se tienen que dar ciertos requisitos. Que no se aporte más de 8.000 euros al año, que eso ya os digo yo que pasa siempre porque todas las aseguradoras ya marcan ese límite operativamente, con lo cual no se puede superar. Que el volumen máximo o el valor máximo del seguro, la provisión matemática, no supere los 240.000 euros, que también se controla en todas las entidades de forma operativa, y que tenga al menos una antigüedad de 5 años. Si se dan esas 3 condiciones, el seguro se puede cobrar en forma de renta vitalicia y tributando como las rentas vitalicias. ¿Cuál es la diferencia con el SIALP? Bueno, pues el SIALP directamente lo que te dice es que si tú aportas como máximo 5.000 euros al año, lo mantienes 5 años y importante, lo cobras en forma de capital total
todos los rendimientos que hayas obtenido estarán exentos, ¿vale? Sobre todo en la parte positiva. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si aportamos a ese seguro, que no vamos a aportar más de 5.000 porque operativamente estará limitado, lo mantenemos 5 años, operativamente también se va a controlar que no se pueda rescatar en forma parcial, digamos, si no solo total, pues toda la rentabilidad positiva que tengamos va a estar exenta. Otra característica del PIAS y del SIAL es que son productos que se pueden traspasar entre aseguradoras, ¿vale? Esto es importante porque si no estamos convencidos de, digamos, del tipo que nos pueden dar o de la evolución de la inversión de estos productos, cogemos y de forma totalmente libre lo movilizamos a otra entidad, ¿vale? Pero bueno, a nivel fiscal, digamos, son los más interesantes en cuanto a la base imponible del ahorro. Luego estaría el seguro puro de rentas, que pueden ser vitalicias o temporales, que ya se contratarían y desde el momento en el que se contratan normalmente, aunque pueden ser diferidas en el tiempo, ya empezaríamos a percibir esa renta. Puede ser vitalicia o temporal. Ambas tienen un régimen fiscal muy interesante porque, como os decía, las vitalicias se tributa por un porcentaje de la renta en función de la edad en el momento de constitución y los de renta temporal se tributa por una parte de la renta en función de la duración de la renta, con lo cual, bueno, pues a menor duración, mejor tributación, ¿no? Porque lo que quiere el Estado es, o la agencia tributaria es, oye, págame cuanto antes, ¿vale? Entonces, si tú dispones de él lo antes posible, bueno, pues te va a beneficiar con esa renta. Sin embargo, si lo quieres mantener, pues vas a tener que tributar durante más tiempo por esa renta y en un volumen superior. Nada, estos tipos de seguros también suelen permitir rescates totales o parciales y en el caso de las rentas vitalicias hay una modalidad específica para mayores de 65 años que, bueno, pues por reinversión de ganancias patrimoniales permite la exención de una parte o toda de esa ganancia patrimonial que se pueda obtener, pues derivada, por ejemplo, de una venta de un inmueble, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Planes de pensiones, EPSVs, PPAs y PPSs. Son los productos de previsión social por excelencia. Su liquidez está muy restringida y depende única y exclusivamente de esas prestaciones más importantes de la seguridad social. Los PPAs y los PPSs son seguros de vida ahorro, que funcionan como todos los seguros de vida ahorro con ese tipo de interés técnico garantizado, capitalizado. Lo que pasa es que cuando nacieron los planes de pensiones y su fiscalidad, las entidades aseguradoras se quejaron de que, claro, ellos no tenían esos productos porque solo los podían gestionar las entidades gestoras y entonces, bueno, pues el legislador creó el PPA, digamos, para que pudieran competir también las entidades aseguradoras y reaseguradoras. ¿Qué sucede el PPA en relación al plan de pensiones? Pues algo muy sencillo y es que la rentabilidad suele ser menor, ¿no? Aunque tiene también una cartera de inversiones, pero en caso, digamos, de que los mercados no vayan bien, el plan de pensiones evoluciona diariamente y el PPA siempre tiene un tipo de interés mínimo garantizado, con lo cual es un producto muy conservador que goza de las ventajas fiscales de un plan de pensiones, pero efectivamente la rentabilidad que se puede obtener o la rentabilidad esperada va a ser muy inferior, ¿no? El funcionamiento sería el mismo. ¿Qué es un plan de previsión social empresarial? Sería la versión colectiva de las empresas y de las instituciones, como podría ser un plan de pensiones, pero del sistema de empleo. Estos productos son generosos en la fase de acumulación, ¿no? Porque reducen, según nos había indicado, la base imponible general, pero luego, pues, el régimen en el momento de contratación es más gravoso porque al final lo que hacen es aumentar, en su caso, que puede darse o no, el tipo marginal del IRPF. Bueno, veo que queda un cuartillo de hora. Como lo tenéis todo aquí, ya no voy a hablaros más. Os comento así un poco
en grandes líneas cómo funciona un plan de pensiones en relación al fondo de pensiones, los tipos de planes que hay por las obligaciones y los tipos de fondos, los criterios y principios que deben cubrir, pero me quería parar, bueno, tenéis también algo de las EPSVs, me quería parar, la fiscalidad ya la hemos hablado, ¿vale? Os he metido no solo información en cuanto al IRPF, sino también, a ver, tened en cuenta, planes de pensiones, EPSVs, planes de previsión asegurado y planes de previsión social empresarial tributan siempre en el IRPF, no tributan nunca, aunque sea por contingencia de fallecimiento, en lo que sería el impuesto de sucesiones y donaciones y tampoco en el impuesto de patrimonio. Los seguros de vida ahorro en general, sin ser los PPAs y los PPSEs, tributan en la base imponible del ahorro y tributan cuando el tomador y el beneficiario son personas diferentes, es decir, el que aporta y el que lo cobra son personas diferentes, va a tributar siempre en el impuesto de sucesiones y donaciones. Cuando el acto sea mortis causa, la traslación, es decir, por fallecimiento del tomador asegurado o del asegurado, sea diferente, pues va a ir al impuesto de sucesiones, y cuando se trate de un movimiento intervivos, pues va a tributar en el impuesto o en la parte sobre donaciones. Recordad que este impuesto está cedido a las comunidades autónomas. Entonces, bueno, aunque hay un mínimo, una exención general de los primeros 9.195 euros para los familiares directos, digamos, de la persona que fallece, cada comunidad autónoma tiene sus propios límites mínimos en cuanto a la necesidad o no de tributar en el impuesto. Entonces, bueno, no vamos a hablar mucho más. En el impuesto del patrimonio, estos seguros tributan para aquellos sujetos que tengan que estén sometidos al mismo, ¿vale? Porque también el límite depende de cada comunidad autónoma, por el valor de rescate a cierre de año natural de cada año, ¿vale? Entonces, porque lo tengáis siempre identificado. Planes PPAs, PPSEs, siempre tributan en IRPF, base imponible general. Los seguros de vida ahorro, base del ahorro en el IRPF, y cuando el que lo cobra y el que lo aporta son personas diferentes, sucesiones y donaciones, en todo caso. Por último, impuesto del patrimonio, que solo para aquellos que estén pues, sometidos a este impuesto en función de la normativa propia de cada comunidad autónoma. Os dejo todo aquí definido y me quiero parar por último en esta diapositiva, que lo que hago es, de estos productos que hemos hablado muy brevemente, cuáles serían las fortalezas en relación a cada uno de los criterios comentados. ¿Cuáles son las principales fortalezas en cuanto a rentabilidad de los productos que hemos visto? Bueno, pues aquí, antes solo he hablado de los productos, digamos, aseguradores, aquí ya he metido pues, a los fondos de inversión y a las acciones. Claro, cuanto más riesgo, más rentabilidad. Cuanta más renta variable, más riesgo y más rentabilidad. Por tanto, ¿cuáles serían los productos que a largo plazo, sobre todo a largo plazo, ¿vale? La rentabilidad a corto en renta variable es posible, pero es difícil, pero sí a largo plazo, sobre todo si está bien diversificada la cartera, ¿vale? Los productos más rentables pues serán las acciones y los fondos de inversión. ¿Qué iría detrás? Pues los unit link, más que nada, porque son inversiones bajo la carcasa de un seguro con cobertura de fallecimiento, y después ya estarían pues los planes de pensiones y las EPSVs que puedan invertir sobre todo en la parte de renta variable. En la otra punta, ¿dónde estarían? Pues los productos garantizados, sea vida ahorro puro, sea PIAS, sea SIALP, o sean incluso los PPAs o planes de previsión social empresarial. En cuanto a liquidez, los planes de pensiones, los PPAs y los PPSEs y las EPSVs, pues prácticamente muy poquita, muy poquita. Hay los supuestos excepcionales de liquidez, que son desempleo, enfermedad grave y, por último, desde el año 2015, pues
aportaciones realizadas con una antigüedad superior a 10 años, que esto no entrará en vigor hasta 2025. Sin embargo, el resto de productos, todos son líquidos. Pueden tener penalizaciones o no, pueden tener comisiones por reembolso, como podrían ser los fondos de inversión, y luego, en función de la valoración, pues las acciones podrás percibir mayor o menor dinero, pero suelen ser, en todo caso, líquidas. En cuanto a fiscalidad, pues sobre todo en la fase de acumulación, lo mejor va a ser los planes de pensiones, EPSVs, PPAs y previsión social empresarial, pero en el cobro, y me salto a la de abajo directamente, pues van a ser, entre comillas, los peores, ¿no? Porque efectivamente tributan al 100%. En cambio, el resto pues va a tributar por el, bueno, en el caso de las acciones serían por el valor de venta, digamos, en relación al valor de compra o de adquisición. Y, bueno, pues en el caso del SIAL, directamente si lo mantienes 5 años, no vas a tributar nada, ¿vale? Luego estarían los PIAs y los seguros de rentas vitalicias, porque tributarías en función de la edad en el momento de la constitución. ¿Qué sucede? En relación al riesgo que asumimos, como decíamos antes, de la rentabilidad, pues al final van a ser los mismos productos que nos den más rentabilidad. En cuanto al límite de aportación anual, tenemos limitados el SIAL, el PIAS y todo lo que son planes, PPAs y tal, bueno, pues en los planes, en la parte individual de planes y PSAs, 2.000 euros, ¿vale? Si es un plan colectivo, la empresa podría aportar hasta 8.000 euros adicionales. Y luego, pues el PIAS tiene 8.000 euros y el SIAL, pues tiene 5.000. No sucede así con los seguros de vida ahorro tradicionales, que no están bajo esos paraguas, que permiten, pues, aportaciones por volúmenes mucho más importantes, los unit links y, por supuesto, pues los fondos de inversión, que lo que suelen tener son inversiones mínimas o límites mínimos, y las acciones, que ya dependiendo del, bueno, pues del capital que tengamos cada uno, lo que queramos invertir en esa acción o en otras. Al final, estas 7 variables, ¿vale? Incluyendo la de traspasos, que no la comento porque al final, digamos, no cambias de producto, sino lo que cambias es de entidad. Puedes cambiar algo de estrategia de inversión, sobre todo en los planes y EPSVs, en los PPAs y en los planes de previsión social empresarial no suele haber cambio de vocación, porque al final es hiperconservador, pero en los planes de pensiones y EPSV sí. Al final, estas 7 variables son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder hacer nuestro pequeño trabajo de planificación del ahorro para el momento actual y para el momento, digamos, futuro. ¿Por qué? Porque las necesidades, ¿no?, por el ciclo de vida, van cambiando. O sea, no solo cambia la capacidad, cambian nuestras necesidades, cambia también nuestra, bueno, pues, situación, nuestro riesgo, y sobre todo lo que tenemos que hacer siempre es seleccionar productos que nos dejen, entre comillas, y así se suele definir el perfil de aversión al riesgo, es que nos dejen dormir tranquilos por la noche, ¿no? Entonces, en ese sentido, diversificación siempre. Es mejor aportar menos, pero aportar a 2 o 3 productos que, entre comillas, jugarnos todo nuestro ahorro, jugarnos también, muy entrecomillado, ¿vale? Siempre, dedicar nuestro ahorro a un único producto en el cual, pues, podamos estar más preocupados porque tenga más evolución de los mercados, o bien que no nos preocupe nada, pero no vayamos a obtener ningún tipo de rentabilidad al respecto. Entonces, bueno, lo ideal siempre es hacer una pequeña cesta de 2, 3 productos, ya en función de lo que cada uno, pues, decida y pueda, y a partir de aquí, pues, poder planificar con todas las garantías un correcto ahorro, ¿vale? Un correcto ahorro y, sobre todo, el poder disfrutar, cuando lo necesitemos realmente, de ese dinero y que, pues, podamos ir de cena cuando queramos o podamos atender a los caprichos que, después de estar, pues, toda la vida trabajando, podamos y queramos disfrutar, ¿no? Entonces, en ese sentido,
hagámoslo bien, intentemos hacerlo siempre con la ayuda de un asesor financiero o de un mediador de seguros, ¿no? Dependiendo de qué producto queramos utilizar. Y lo que sí siempre, pues eso, intentar asesorarnos siempre de la manera que nos pueda servir o que nos sea más sencillo el recibir esa información y poder canalizar ese ahorro de una manera pues correcta, bien diversificada y sobre todo que no nos llevemos sorpresas cuando pues en algún momento sucedan o existan situaciones del mercado que puedan ser negativas y que no hayamos previsto que para ese tipo de situaciones lo que vamos a necesitar es ese tiempo de recuperación que puede ser más o menos largo y que al final pues lo que haga es que eso que teóricamente pueda haber caído en cuanto a valor se recupere y se pueda, digamos, en ese momento pues liquidar o movilizar a otro tipo de instrumentos. Fuentes de consulta, ya para terminar, os he pegado unas cuantas direcciones de web, no he utilizado ningún tipo de bibliografía porque hoy en día ya con internet lo tenéis todo, ¿vale? Entonces, bueno, toda la información que viene aquí viene en estas páginas web. Yo os he dejado mi dirección de email, en la cual sois libres de escribirme y de hacerme cualquier tipo de consulta y yo pues encantado de comentar con todos vosotros, pues nada, de poder haber estado hoy, que bueno, al final ha sido poco tiempo y a mí desgraciadamente me gusta mucho explayarme, ¿vale? Entonces, en ese sentido, bueno, pues nada, agradeceros a todos que hayáis estado conectados, agradecimiento por supuesto a Banca, a Marcos por contar conmigo dentro de la entidad y con Carmen y al MUCAF y a la Universidad de León por darme pues esta oportunidad, ¿no? de poder contaros estas cositas, ¿vale? Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias Jesús por tu exposición y por tu capacidad de síntesis, porque nosotros tenemos una asignatura que se denomina así en el máster, Previsión Social, y son 60 horas. 60 horas de clase donde ven la visión técnica y la visión jurídica, es decir, ven más o menos 30 horas aproximadamente o 30, 40 o 45, 15 de cada parte. Veo que no hay, a ver, vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, están dando las gracias desde la Universidad de Oviedo y muchas gracias a ellos por su asistencia. Y sí que quiero aprovechar, visto que el problema de las pensiones es un problema de los más importantes de nuestro país, ¿no? Dada la evolución demográfica y también pues, la situación económica que estamos viviendo. El desempleo juvenil es doble que en la Unión Europea y nos están escuchando muchos jóvenes. La última pantalla que mostraste con los 7 criterios de elección de los productos para complementar la pensión pública, que yo creo que todos los jóvenes deben de tener claro que tienen que complementar esa pensión pública porque no vamos a poder tener las pensiones que tienen ahora nuestros padres o nuestros abuelos. Si hiciéramos un gráfico que englobara todos esos criterios, esos 7 criterios de forma agregada, ¿qué productos aconsejaríais pues, a este tipo de personas, ¿no? A la gente más joven, que es la que puede empezar a ir ahorrando, aunque algunos me dirán, como me dicen en clase, pero si estamos en paro, ¿cómo vamos a ahorrar? ¿No? ¿Qué les aconsejaríais? Bueno, a ver, yo lo que suelo decir siempre es que a medida que vamos creciendo, que empezamos a trabajar, que podemos tener una situación temporal de desempleo, lo que tenemos que hacer es, no tanto en el producto, sino que nos permita hacer aportaciones periódicas, aportaciones pequeñas. Es decir, el ahorro empieza en el momento que nosotros queremos ahorrar. Es decir,
como los niños cuando van poniendo dinero poco a poco en la hucha, pues de la paga o de un cumpleaños. Es decir, ese dinero al final va acumulando. La diferencia está en que cuando ya somos mayores, digamos, incluso aportar o guardar 20 euros al mes, lo digo por el caso de un desempleado, aportar 20 euros al mes hoy puede suponer 4.000 euros cuando nos jubilemos. ¿Vale? Entonces, ese ahorro, digamos, que vayamos gestionando poco a poco, lo que tenemos que ir haciendo es adaptarlo a la capacidad que tenemos en cada momento. En relación a los productos, yo siempre cuento mi caso particular. Yo, que soy especialista, digamos, sobre todo en la parte de pensiones, pero también en la parte de vida a riesgo, yo, por ejemplo, a nivel personal, y os lo digo sin ningún tipo de problema, yo la capacidad de ahorro, que pues hace años era peor que la de ahorro, pues bueno, por suerte ha ido mejorando, ¿no? Yo lo que tengo actualmente es plan de pensiones, tengo un PIAS, tengo un SIALP y luego tengo fondos de inversión. Entonces, vais a decir, claro, pues tú es que trabajas en un banco y entonces puedes tener muchos ingresos. No, realmente no. Lo que pasa es que lo que hago es aporto al plan de pensiones en la medida en que eso que voy aportando me reduce en la declaración de la renta, y luego tengo otros productos refugio, como son el PIAS y el SIAL, donde aporto muchísimo menos, van generando un capital de una manera mucho más pequeña, porque al final tienen un tipo garantizado que es pequeñísimo, y lo que hago es, bueno, pues tengo una parte, digamos, que no puedo tocar, que es el plan de pensiones, pero que me beneficia fiscalmente. Tengo una parte muy líquida, que son el PIAS y el SIAL. Tengo los fondos de inversión, el fondo de inversión, en mi caso, que tiene mucha exposición a riesgo, porque al final tengo una parte ya ahí de preservación de capital. Me quedan todavía 30 años para jubilarme, casi. Entonces, yo lo que quiero ahora es maximizar mi rentabilidad. Entonces, tengo ese fondo de inversión y, pues, lo que hago en todos es realizar aportaciones periódicas, ¿vale? De manera que todos los productos crecen en mayor o menor medida y, en función de mi capacidad, puedo alterar, digamos, lo que decido aportar a cada uno de los productos. Además, tengo un Unit Link que bueno, es muy interesante porque invierte en carteras sostenibles y de megatendencias que os comentaba antes y que, bueno, Marcos conoce el producto perfectamente cuál es. Con ese producto, que es de primas extraordinarias, yo lo que hago es que cuando tengo un remanente, pues por un ingreso, pues a lo mejor que no es esperado o que no estaba previsto, lo que hago es lo meto en ese Unit Link, que me da también esa tranquilidad, digamos, de que a largo plazo va a acabar estando siempre en positivo. Entonces, lo que hago es aportaciones periódicas. Si tengo un ingreso no esperado, lo dedico por mi momento del perfil de inversión, a un producto de más riesgo. Alguien que esté más cerca puede hacerlo a un producto de menor riesgo, pero siempre bien diversificado, con beneficio fiscal en el momento de la aportación y con beneficio fiscal en el momento del cobro, ¿vale? Entonces, manteniendo de una manera muy sencilla 2 o 3 criterios de los que hemos hablado, es muy sencillo generar un ahorro para el futuro, ¿no? Con tranquilidad, y al mismo tiempo, donde asumo más riesgo, lo tengo más recortado o más limitado en cuanto a liquidez, y lo que está más garantizado, que quiero que crezca de una manera tranquila, pero sin ningún sobresalto, es donde tengo lo líquido, ¿vale? De esta manera, pues, ahorro para el futuro y ahorro para el ahora, ¿vale? Yo creo que en mi caso personal, por ejemplo, es el método que utilizo, ¿no? Pero bueno, también depende del perfil de cada persona y de la capacidad. Muchas gracias,
Jesús, por el consejo. ¿Y qué porcentaje consideráis que podría ser indicativo para la gente así que comience a ahorrar, ¿no? Que son nuestros jóvenes, sobre todo, cuando empiecen a trabajar? ¿Qué capacidad o qué porcentaje de sus ingresos consideráis que podría ser recomendable que destinasen a este ahorro para la jubilación sobre el total? Sobre Bueno, pues ingresos, y porque me imagino que al principio empezarán con un ahorro menor y a medida, ¿no? Porque igual tienen que comprar una vivienda, un coche o otros bienes, ¿no? claro, efectivamente. A ver, yo un poco marcaría lo indicado en la diapositiva, que al final lo que venía a decir es que en las edades más tempranas, una vez que empezamos a trabajar, pues del entorno al 10%, 15%, en productos quizá de mayor riesgo, ¿no? Porque tenemos un horizonte temporal tan largo que sí o sí, por estadística, vamos a obtener mejores rentabilidades. Una vez que vamos avanzando en nuestra vida laboral, que ya estamos más asentados, que empezamos en el 10%, hemos tenido que preocuparnos pues, de tener un vehículo, de adquirir una vivienda y hacer frente pues, a las cuotas de la hipoteca. Entonces llegan los hijos, que es un coste mucho mayor en tiempo y en dinero, ¿vale? Un coste deseado, por decirlo de alguna manera. Y entonces, hasta que digamos que no tienes el pico máximo de gastos, que suele ser con el nacimiento de los hijos, deberíamos mantener del entorno del 10 al 20%. A partir de que los hijos ya empiezan a independizarse, avanzamos en el pago sobre todo de la hipoteca, que es casi el bien más primario que tenemos bueno, pues en nuestra vida, se va adelantando, pues pasar de ese 10, 15%, 10, 15, 20%, yo tiraría más hacia el 20%, ya dedicar una parte más importante del ahorro, que ya no tenemos que dedicar a gastos corrientes, digamos, a gastos comunes, hacia lo que sería la jubilación, ¿vale? Entonces, pondríamos del entorno del 30, del 35%. ¿Qué es lo que sucede? Que también depende de lo que nos queramos autolimitar en el disfrute, ¿no? De la vida. Hay dos tipos de inversores o de ahorradores. Está el que sigue el ciclo de vida y entonces, a medida que se va acercando a la jubilación, tiene más capacidad y destina más ahorro a la jubilación. Y luego tenemos uno sería el ciclo de vida y el otro sería el estilo de vida. Es decir, si tenemos desde el principio pues unos ingresos mayores, al final lo que queremos mantener es nuestro estilo de vida y entonces vamos a mantener de forma, digamos, estable el porcentaje de ahorro que queremos hacer, ¿no? Son como dos mundos diferentes. Normalmente vamos a tirar por el ciclo de vida porque, pues, salvo que tengamos un patrimonio familiar que debemos y que, bueno, pues que tengamos mucho dinero, lo normal es que vayamos obteniendo más capacidad de ahorro a lo largo de los años. Pero yo haría una cosa sencilla del 10%, pues hasta los 30, 35 años, un 20%, pues hasta los 45, sí, hasta los 45, y luego ya sí quizá un 30% para, a partir de los 50, para poder llegar, digamos, con capacidad suficiente en el momento de la jubilación. En todo caso, ya te digo, eso que destinas al ahorro hay que tener en cuenta que es dinero que quitas, entre comillas, para tu disfrute en otras cosas. Entonces, bueno, hay que hacer esa ponderación, ¿no? Según el ciclo de vida o el estilo de vida de lo que queremos hacer. Pero 10, 20, 30 sería lo ideal. Muchas gracias, Jesús, por tu respuesta. Yo creo que ha sido muy clarificadora para todos, ¿no? Para empezar a ahorrar, sobre todo nuestros jóvenes. Y estaba mirando el chat y lo que veo es agradecimientos, ¿no? De diferentes personas a tu exposición. Pues si no hay más preguntas, yo cedo la palabra a Marcos. Sí, a Marcos bueno, sí. para que finalice o haga más preguntas.
Gracias, Carmen. No, yo pondría y subrayaría unas cosas que me han parecido interesantísimas que ha comentado Jesús, ¿no? En cuanto al inicio del ahorro, el factor tiempo es clave y todos hemos tenido 25 años y sabemos lo difícil que es sacrificar consumo presente por consumo futuro, más cuando tienes 25 años, ¿no? Pero si empezamos con esas edades, pensando sobre todo en la jubilación, en esos periodos de 20, 30, sobre todo 40, 45 años, es cuando el interés compuesto de las inversiones producen realmente toda su magia, ¿no? Y el crecimiento es exponencial en cuanto a rentabilidades y al final en la consecución de un capital futuro que nos permita, bueno, pues, mantener nuestro nivel adquisitivo una vez que nos jubilemos, que con toda seguridad en el futuro, como muy bien decía Jesús también, va a ser esa tasa de lo que vamos a cobrar cuando nos jubilemos en función de lo que cobrábamos cuando trabajábamos, va a ir hacia abajo con total seguridad, ¿no? Luego, eso de aportar periódicamente la misma cantidad también produce un efecto no buscado, que es que cuanto más caro esté el activo financiero en el que inviertas, vas a comprar menos y cuanto más barato vas a comprar más. Y eso también a lo largo de muchos años produce un efecto muy bueno a la hora de mantener y de generar un capital, ¿no? Y luego yo tendría una perspectiva global en cuanto a las inversiones. Es decir, es verdad que invertir en mercados financieros internacionales en los años 70, 80, 90 era caro. Hoy es prácticamente igual que invertir en el mercado nacional. Y por un concepto de diversificación, ya estamos en España, ya trabajamos en España, ya nos vemos sometidos en el día a día a todos los vaivenes de los mercados en España. ¿Por qué no diversificar también, digamos, nuestra planificación futura invirtiendo en mercados como pues, pueden ser los americanos, los asiáticos, etcétera, ¿no? Y luego, en función de la edad, por supuesto, la perspectiva en cuanto a lo que tienes que arriesgar en tus inversiones tiene que cambiar radicalmente. Cuando tienes 40 años para generar un capital, tiene todo el sentido arriesgar un poco, no tiene sentido ahorrar para dentro de 40 años invirtiendo en activos monetarios o incluso de renta fija, y sí tiene sentido hacerlo en renta variable y conforme va pasando tu ciclo vital, ir consolidando todas esas ganancias, precisamente retirando un poco la apuesta que habías hecho por la renta variable y consolidándola por la apuesta en renta fija o mercados monetarios, ¿no? Pero vamos, el factor tiempo de verdad que es clave y es muy difícil convencer al ahorrador cuando es joven, y es verdad que hay muchos condicionantes que lo hace muy difícil, pero por crear el hábito, aunque como decía Jesús solo sea con 20 euros al mes, me parece que genera hábitos sanísimos y luego es verdad que veremos de verdad con el paso del tiempo lo que es capaz el interés compuesto de producir, ¿no? Casi que lo llamaba magia porque realmente casi lo es, ¿no? Así es. Así es. Solo hay que ver los productos de vida ahorro que había hace pues 10 años, 15 años, que pagaban un tipo de interés del 6%, ¿no? Y esa gente que lo tiene a día de hoy, pues no está feliz, vamos, está contentísima porque ahora mismo pues los tipos te pagan un uno técnico que al final lo que se te queda en tipo neto, que es lo que recibes, digamos, en tu producto, pues básicamente se queda en el 0,10, 0,05. Entonces, claro, digamos, esa posibilidad de generar un ahorro a largo plazo de una forma consciente. Luego, efectivamente, como decía Marcos, el nivel de riesgo pues lo marcas en función de qué destinas a qué y qué horizonte temporal tienes, ¿no? Yo, por ejemplo, de mi cartera que os comentaba, yo tengo un 80 en la parte que es a largo plazo y que tiene más riesgo, ¿no? Porque donde tengo la liquidez ahora mismo es en productos que me pagan, pues cero no, pero prácticamente. Entonces, bueno, de esa manera lo que hago es que el horizonte temporal me ayude a canalizar ese ahorro con mejor expectativa de rentabilidades, con diversificación, no solo en el producto, sino efectivamente en el tipo de inversión y sobre todo en las zonas geográficas y tal, y que al final, digamos, eso que me ha podido dar más rentabilidad sea la parte que más voy a disfrutar o la que voy a percibir cuando me vaya a jubilar. Muy bien, Jesús. Bueno, yo solo quería deciros a todos que os enviaré la documentación de Jesús por correo electrónico a todos los inscritos para que tengáis toda la información. La próxima ponencia es el 30 de abril. Me acabo de dar cuenta que ese día tengo que llevar a mi padre a ponerse la segunda dosis de vacuna. Estamos pluriempleados, ¿no? Con pandemia y con actividad académica, pero lo agregaré.
Y bueno, nada, quisiera dar las gracias a todos los asistentes, pero sobre todo especialmente a las personas de otros países, ¿no? Porque han tenido que madrugar mucho, son países muy queridos para nosotros, son países hermanos, compartimos el idioma. Espero que les haya resultado de interés. La próxima también es muy interesante porque va a ser sobre el análisis y evaluación de riesgos de nuestras empresas. Ya sabéis que en España tenemos casi 3 millones de empresas y están padeciendo mucho y hay que tenerles en cuenta. Entonces, la segunda ponencia va a estar dedicada a este tema. Y bueno, cedo la palabra a Marcos para que finalice y si os parece, porque ya nos hemos entretenido como un cuarto de hora más, finalizamos hoy. Pues brevemente, muchísimas gracias a Jesús por su ponencia, que ha sido, yo creo que muy clara, muy didáctica. Gracias, Carmen, y gracias a todos los asistentes por oye, acompañarnos en la primera sesión de este segundo seminario Mucafa Banca y nos vemos dentro de 15 días. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos. Buen fin de semana. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias por todo.